Buenos días a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal YouTube de INIA y también a través de Charrúa TV. Hoy comenzamos con la primera actividad de la jornada destacada 2021 que hemos denominado La carne, aportes de la ciencia y tecnología de cara a los nuevos desafíos. Mi nombre es Rebeca Baptista Cuense, soy responsable de la Unidad de Comunicación de Transferencia de Tecnología de Tacuarembó, pero hoy estamos saliendo desde INIA Las Brujas, así que muchísimas gracias a los compañeros locatarios que nos están haciendo el streaming en vivo a través del cual ustedes nos ven. Rápidamente, algunos avisos parroquiales, pero que para la gente que ya nos ha seguido está acostumbrada. Va a estar saliendo un número de celular a través de la pantalla. Les agradecemos que nos hagan llegar las consultas por WhatsApp a través de ese número y agradecemos que nos indiquen a qué disertante va dirigida la pregunta. También, como es habitual, al finalizar la jornada del día de mañana vamos a compartir una evaluación que agradecemos de antemano que la puedan completar. Y sin más, ya le voy a dar la bienvenida y va a estar a cargo de la presentación y una breve introducción a Gabriel Chapezoni, que es el director del Programa Nacional de Investigación de Carne y Lana, con sede aquí en INIA Las Brujas. Gabriel. Muchas gracias, Rebeca. Le damos la bienvenida a todos, un gusto que nos estén acompañando. Y lo que vamos a estar contando en este inicio es una breve historia de lo que fue la investigación en calidad de canal y la carne en vacunos en INIA y cómo nos vamos a estar proyectando hacia el futuro también, que lo vamos a estar viendo también en esta jornada. Brevemente, arrancando en 1996-97, fue cuando se empezó con el tema de la caracterización de la canal en vivo, con los métodos de ultrasonido, midiendo área de ojo de bife, espesor de grasa. En esos años fue cuando se empezaron a difundir esas herramientas, muy relacionado con lo que es el mejoramiento genético, pero también con lo que es la predicción carnicera. Luego, en 1997, ya se comenzaron con los concursos de novillos y vaquillona, acuerdos con ARU, con INAC y obviamente potenciado esto por INIA, donde se lograban mediciones asociadas a lo que es rendimiento de carnicero y algo que se hizo tradicional desde aquel año. Luego, un hito muy importante fue en el 2001, cuando se comenzaron con los proyectos de AESI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, donde ahí vamos a ver que hubieron dos proyectos y estuvieron relacionados con lo que era la evaluación y la promoción de la calidad de la carne. Y ahí características que se empezaron a trabajar mucho, como la terneza, el color, y se empezaron con los paneles de expertos, con los paneles de consumidores a trabajar nuestras carnes. Y eso se trabajó en conjunto con el INIA de España como un socio clave y con el IRTA en estos trabajos. Luego, en el 2002, ya ahí se empezó a trabajar a nivel de frigorífico con lo que eran las imágenes y ver cómo esas imágenes de las canales se podían traducir en la predicción, en los rendimientos carniceros, en la terneza, y también con otras mediciones, además de la terneza, lo que es las mediciones de pH, con un convenio INIA y la Universidad de Georgia. Ahí van a ver el loguito de Georgia porque se hicieron varios trabajos con esta universidad. Y más adelante también se hicieron otros proyectos donde ya se trabajaba también a nivel de campo, donde el efecto de alimentación, de las pasturas y de diferentes fuentes de alimentación, cómo esto repercutía en lo que era la calidad de la carne principalmente. Luego, como otro hito muy importante, en el 2003 se comenzaron las auditorías, que luego se transformaron en clásicas, esta auditoría de la calidad de la carne, en un convenio con INAC y con la Universidad de Colorado, que marcó un hito en eso y se fueron repitiendo esto aproximadamente cada 5 años. Ahora estamos programando la próxima auditoría para el año que viene en conjunto con los técnicos de INAC. Ahí en el 2004, como les mencionaba, estaba el nuevo proyecto con AESI, donde ya fue un paso más, donde se iba un paso más a la diferenciación de nuestras carnes. Acá se trabajaba tanto en carne vacuna como en ovina, pero ahí ya ese paso ya llegando directamente a los consumidores, se trabajó con la preferencia de etiquetas que tenían, por qué preferían decir el origen, lo que preferían de nuestras carnes, y preferían qué características eran las que daban de prioridad en el momento de la toma de decisión de la compra.
Luego en el 2007 ya se empezó a trabajar más fuertemente con lo que es el bienestar animal y su relación con la calidad de la carne. También fueron los primeros trabajos en los tiempos de espera. 2010-2011 se empezó a trabajar más fuerte con lo que era la inocuidad y su relación con los sistemas de producción, que luego esto derivó en la tesis de doctorado de Pablo Rovira, de INIA 33. Y en el 2012 un proyecto que hoy vamos a estar viendo parte de esos resultados, que es la relación que había de recría, crecimiento en esa recría y el mejoramiento genético en lo que es la calidad de la canal y la carne, y vamos a tener hoy varias charlas relacionadas con este tema. 2013, 2014 empezaron trabajos de lo que es relación con vida útil, o sea, ya estábamos un poquito más avanzados en lo que es la cadena cárnica y se trabajaban con esos temas de vida útil. Ahí está la base del doctorado de Santiago Luzardo y otros trabajos que se continúan hasta el día de hoy. En el 2016, relacionado con el proyecto de eficiencia con la raza Hereford, INIA ahí junto con la sociedad de criadores desarrolló en Quillú lo que es la prueba de eficiencia y se empezaron a trabajar la relación de qué pasaba con los animales más eficientes en relación a su calidad de canal y carne, que vamos a estar viendo hoy también algunos resultados de estos proyectos. Y más recientemente se profundizaron esos trabajos de los tiempos de espera, básicamente desde INIA Lastanzuela, con demandas concretas de la industria, en este caso de AUSIM, que se hicieron varios trabajos probando diferentes tiempos de espera y qué era lo que pasaba al frigorífico con esos animales. Y lo último que tenemos aquí en esta línea de tiempo muy rápida que estamos haciendo son trabajos con Facultad de Ingeniería y con el Instituto de Pasteur relacionado con lo que llamamos predictómica, o sea, relación de información que se puede tomar tanto en vivo como en frigorífico con las imágenes que se toman y con la genómica, o sea, con información molecular, ¿no? Esto se llama, está definido como aprendizaje profundo o inteligencia artificial, y es como se pueden unir esos datos y tomar alguna información para predecir los cortes, predecir la calidad de la canal, predecir la calidad de la carne. O sea, esto muy rápidamente, un pantallazo, yo le puse ahí unos colorcitos, para lo más verde que aparece ahí es temas que eran intervenciones más concretas que hacíamos a nivel del sistema productivo. Lo más rosado eran temas que trabajábamos más a nivel de la industria. Ven que había un balance en el largo de estos tiempos y que cada vez más nos empezamos a dedicar y agregar otro tipo de características, no las clásicas de calidad de carne o calidad de canal, sino que empezaron a agregarse otras características de lo que hablamos, que lo vamos a ver más que nada en el segundo módulo hoy, de lo que es calidad extrínseca de la carne, o sea, desde el bienestar animal, pero también cómo afectaba el sistema y cómo cuando vendemos un kilo de carne no solo se vende la terneza, la jugosidad, sino también todas las características que rodean a cómo fue que se produjo ese kilo de carne. Eso rápidamente para situarlos de cómo ha sido esta trayectoria de investigación en calidad de canal y carne en INIA. Les voy a contar un poquito lo que va a pasar hoy. Vamos a empezar con este módulo 1, donde vamos a tener principalmente las implicancias a nivel de campo, en esta primera etapa y en intervenciones que se han hecho a nivel de campo y cómo eso afectaba la calidad de la canal y la carne. Vamos a tener ahí varias charlas, empezando con una de Alejandro Lamana, de recría en el primer invierno. Una segunda a cargo de Daniela Correa, de recría invernal y genética. La tercera a cargo del ingeniero Juan Manuel Suárez de Lima, de impacto económico, que tiene ese mérito carnicero. Lo que estaba hablando de eficiencia lo va a presentar María Isabel Pravia y su relación con la eficiencia, con la calidad de canal y de carne. Y luego vamos a tener una ronda de preguntas y de comentarios moderados por Mario Lema. En el segundo módulo ya nos vamos a trasladar a lo que son las implicancias para los consumidores y los mercados. Y ahí arranca Gustavo Brito con lo que tiene que ver las grasas en la carne y en la alimentación humana. Luego continúa Marcia del Campo, refiriéndose a lo que son las buenas prácticas de manejo. O sea, va a hacer una charla sobre todos los temas que hemos trabajado sobre el bienestar animal. Luego, a cargo de Verónica Siganda, ya ahí nos entramos a meter en lo que son las emisiones de metano y la eficiencia de conversión.
Luego, a cargo de Thais de Vicenzi, tenemos la charla de sistemas de alimentación y la trazabilidad de producto. Y vamos a finalizar de nuevo con comentarios a cargo de Juan Clarillet, donde se van a estar recibiendo preguntas, como decía Rebeca, el número que va a estar apareciendo en la pantalla, y ahí se va a interactuar con los expositores. Al final de este día, de este primer día de esta jornada, vamos a tener una mesa redonda que va a estar moderada por Gustavo Brito, donde vamos a participar junto con Martina Grezabala de Carne Crea y Marcelo Seco de Grupo Marfrig. Ahí vamos a estar con algunas preguntas que va a estar tirando al principio Gustavo Brito, pero también vamos a estar recibiendo preguntas de público y tratando de analizar todo lo que se habló en la jornada con la perspectiva desde los productores y desde la industria. Bueno, por ahí lo voy dejando, Rebeca, como una introducción general. Te doy paso para que me expliques un poco más de cómo va a ser el procedimiento. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, presenciamos ahora un breve raconto de lo que fue el aporte de INIA en articulación con otras instituciones a la investigación y tecnología en relación al tema de la carne. Y ahora pasaríamos a lo que es la primera disertación en este primer módulo, que es Ciencia y Tecnología, Implicancia, Social Enfoque, más que nada a nivel de campo. Y para eso, bueno, tenemos a Alejandro Lamana, que es investigador de INIA La Estanzuela, y su presentación se denomina Recría en el primer invierno, ¿qué tanto afecta la calidad de la canal y la carne? Y bueno, vamos contigo, Alejandro. Muchas gracias, Rebeca. Hola a todos. Sí, la idea es hablar un poquito de varios ensayos que se hicieron de la recría en el primer invierno y qué tanto afecta la calidad y la canal de la carne. Yo vengo a hablar acá, pero hay todo un equipo técnico que ha trabajado durante muchos años. Algunos ya no están más en INIA, algunos participaron en algunos de estos proyectos, pero en realidad lo que estoy hablando es de más gente que el que simplemente hoy está exponiendo. ¿Qué antecedentes tenemos? Y bueno, cuando empezamos a trabajar en estos temas, había muchos ensayos que eran de engorde para una etapa en la recría, había diferente terminación, pero en realidad el animal es el resultado de varios periodos que afectan su desarrollo de manera distintas dependiendo del momento fisiológico y de la intensidad que puede ser ese manejo, esa subnutrición que puede estar pasando, y eso afecta al animal. Eso era como que teníamos varias fotos de diferentes momentos, pero nunca habíamos visto la película entera. Todos sabemos que el animal se ve afectado en diferentes etapas, puede tener afección en cómo se cambian los tejidos, cómo deposita más carne, cómo se nos engrasa, cómo puede ser un animal más magro. Entonces, teniendo eso en cuenta, la propuesta era poner todas las fotos juntas y armar lo que llamamos la película y así evaluar el efecto de cada periodo de la vida del animal en el producto final. Así que con esa idea arrancamos allá por el 2006, 2007. Si me deja cambiar de... ¿Ahí cambió? Ahora sí. Algunos conceptos, vamos a manejar algunos conceptos generales. La genética indica el potencial, pero la nutrición, principalmente con otros factores como sanidad y manejo, desarrollan este potencial. O sea que, si bien yo tengo un potencial marcado, la nutrición y la sanidad y el manejo son muy importantes a la hora de determinar qué tanto puede expresar el animal eso. Ahí está. Existiría un punto de quiebre donde las restricciones alimenticias tendrían diferentes repercusiones, ya sea antes o después. Y este punto lo encontraríamos en el entorno de los 180 a 250 kilos promedio. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Si tengo esos 180 o 250, tengo un momento de subnutrición, una recuperación, ¿y qué pasa en el animal terminado? Si esa subnutrición ocurre menor a 180 kilos, puede haber una mayor tasa de deposición de grasa y lo que queda es un animal gordo, chico, que se afectó el desarrollo muscular. Son carcasas livianas y esas carcasas livianas y el animal como sobreengrasado.
Mayor a 250 se lentece la deposición de grasa si esa subnutrición ocurre y es magro, no se afecta el desarrollo muscular, pero sí el engrasamiento. Son muchas veces esos animales patones que vemos que son eficientes pero que nunca los terminamos de redondear. ¿Qué pasa? Vamos a manejar esta charla en 4 preguntas. ¿Qué pasa en la recría y cómo se afecta el desempeño posterior? Los trabajos que tenemos son proteína no limitante y diferentes niveles de energía. Esos fueron los primeros trabajos que hicimos. Después fuimos a diferentes niveles de proteína, pero una misma energía. ¿Cómo afectan las restricciones severas? Y la última pregunta es si la película es completa o nos está faltando algo para ver. ¿Qué pasa cuando la proteína es no limitante y tenemos diferentes niveles de energía? Y ahora sí, hacíamos una cría, toda una parte en la parte de recría, teníamos en este ensayo, estas son las ganancias un poco para establecer. Teníamos proteína no limitante, estaba 16, por lo menos 16%, y energía en la etapa de recría, 160, 170 kilos, las ganancias que iban obteniendo, una etapa que estaban en conjunto, pastoreaban, y una terminación de cada uno de estos a corral y a pastura. Cuando miramos los datos generales, lo que vemos principalmente lo que es para carne, tuvimos diferencias, sí, la energía, cuando tenemos restricciones de energía pero no de proteína, el animal tiende a compensar un poco. Lo que vimos fue que hubo diferencias en marbling, pero principalmente explicadas por la terminación que era corral, pero en la parte de recría, cuando miramos principalmente todo lo que son ácido linoleico conjugado, vemos que los que venían de haber tenido pastura en la etapa de terminación, lo cual es más lógico, tenía mayor cantidad de linoleico conjugado, tenía también, yo por una cuestión de tiempo no estoy mostrando, un perfil de aminoácidos que era mejor, más saludable para lo que hoy se recomienda, y tenían también los que venían de la etapa pastura y no corral en el momento de los 160, 170 kilos, tenían aún mayor ácido oleico conjugado en la carne. Como que había un efecto de eso en la carne que ya se lo estaba poniendo el animal en una carne más sana. Si bien vemos las terminaciones, si vemos todo, en realidad esto estuvo a esta altura de acá, que es en el entorno de estándar del tema, y este sería el tipo de carne que habíamos visto, o todavía aún menos engrasado que esta parte. O sea que realmente nosotros tenemos terminaciones, pero nuestras terminaciones aún distan mucho de las de alta calidad americanas. Los animales, como característica de estos ensayos, los animales recreados a pastura y terminados en esta tuvieron un mejor perfil de ácidos grasos y mayor contenido de ácido oleico conjugado, y los terminados a corral obtuvieron mejor performance en el área de ojo de bife, marmoleo y la grasa subcutánea, determinado principalmente por esa mayor energía que reciben en la última etapa, que es la que marca esas cosas. La siguiente pregunta fue diferentes niveles de proteína, pero una misma energía. Acá lo que hicimos fue probamos en la etapa de recría niveles de 13, 15 y 17% de 13, 15 y 17% de proteína, y a la vez el de 15 y 17 sustituimos parcialmente lo que podíamos con el 50% posible de sustitución con urea y el 100% de lo que era posible sustituir. Recuerden que la urea a altos niveles es tóxica, por lo tanto, el máximo que se podía o que era aceptable sustituir, hicimos. Lo que vimos principalmente fue que no se afectó mayormente la calidad de carne. Sí hubieron diferencias que se mantuvieron en ganancia durante toda la etapa. El animal tiende a no compensar. Recuerden que la proteína, si bien es importante la relación proteína-energía,
Recuerden que ustedes la proteína sirve para desarrollar cuerpo y ese cuerpo es donde después vamos a colgar los kilos de carne. Por lo tanto, es importante en eso el que no falte la proteína a estos niveles, y eso fue un poquito lo que pasó. Y en realidad no llegamos a esto, que era lo que pretendíamos, estuvo más a esta altura la cantidad, la terminación que tuvimos, ¿no? ¿Para qué quiere para atrás? Acá. En diferentes niveles de proteína, de 3 a 17 en la recría, no hay diferencias en canal, ¿no? Siempre hablando de 13 a 17, que es lo mínimo. Recuerden también que los requerimientos animales van a depender en realidad de cuánto queremos que gane el animal. Nosotros asumimos que animales que ganen, después de que son destetados, 160, 170 kilos, terneros livianos, que ganen menos de 300, 400 gramos en esa primera etapa, están subnutridos. Y eso, parte de estos ensayos han demostrado eso y es un factor que es bastante importante. Y en la recría no hay diferencias en canal, pero sí hubo diferencias en ganancia de peso que no se llegan a compensar en el resto del crecimiento del novillo. O sea que en eso tuvimos determinaciones. ¿Cómo afectan las restricciones severas? Y acá hicimos 4 tratamientos. Esto fue hecho en la Sociedad Rural de Río Negro. Alto, 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 bajo, bajo, alto y bajo, bajo. Animales que venían en ese momento castigados porque había una región de Uruguay que venía con seca y llegaron algunos animales que venían de ahí. Y le dimos en la primera parte de la primavera pasto y grano sin restricción y a otros los mantuvimos restringidos. Después fueron una etapa común de pasto. Y después tuvimos pasto, grano sin restricción, pasto con restricción, pasto, grano sin restricción, o sea, volvimos a abrir de vuelta en cada uno de esos para ver qué pasaba. Pasaron el invierno y después terminaron todos a corral. Si miro cómo fueron los tratamientos, tuvimos uno que fue alto, otro que fue bajo y algunos que se entrecruzaron para eso, que arrancaron bajo y pues, posteriormente fueron altos. Acá si miro lo que pasó, principalmente lo que es las restricciones, fíjense que más o menos estos fueron los pesos en ese momento que fueron a faena. Fíjense como el bajo es 456, pero el espesor de grasa fue 8,82. Esto era lo que veíamos al principio, que si tenían una subnutrición severa antes de los 180, nos quedaba un animal que son de carcasas relativamente livianas, seguramente, y él, acá estoy mostrando el peso final, pero era de carcasa liviana, pero con un engrasamiento mayor. Acá están más o menos las carcasas, el peso de canal caliente y las diferencias. ¿Está la película completa? Y no, porque en realidad nosotros empezamos a trabajar que era donde podíamos tener cierto efecto. Hoy ya estamos hablando de qué es lo que pasa en todo el tema epigenética, qué es lo que pasa a nivel de la madre cuando se está formando el ternero, y eso es lo que tenemos que ir uniendo, y después eso ir de alguna manera haciéndolo combinar para llegar a los diferentes mercados de acuerdo a lo que nos están pidiendo esos mercados. Como consideraciones finales, la diferencia de energía se compensa en parte cuando es ganancia de peso y la pastura mejora el perfil de ácidos grasos y de los ácidos oleico conjugados cuando tenemos en la recría a pastura. Con diferentes niveles de proteínas no tuvimos compensación posterior. En las otras etapas, la composición de los tejidos pueden variar de acuerdo a la terminación y las restricciones alimenticias pueden dar carcasas chicas y mayor nivel de engrasamiento. Eso como grandes con respecto a cómo pasaba el animal, cómo afectaba la etapa de recría finalmente en la calidad de carne. Y con eso quedo abierto con ustedes. Muchas gracias y al momento de preguntas. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, gracias Alejandro. Reiterarles que en pantalla aparece el número de celular para que nos hagan llegar las consultas. Agradecemos que las dirijan a quienes han participado en la presentación. Comentarles también que, como ya es habitual, luego de la jornada, en un tiempo prudente, dispondremos la grabación de la actividad en nuestra página web.
Y bueno, recordarles que también estamos saliendo en simultáneo por Charrúa TV. Bueno, ahora viene la presentación de Daniela Correa de Iña Tacuarembó, y la presentación se denomina Recría Invernal y Genética, Efecto en la Canal y en Cortes de Valor. Y así que, Daniela, bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como bien Rebeca dijo, el título de la charla es Recría Invernal y Genética, Efecto en la Canal y Cortes de Valor. Como ya presentó Alejandro, toda la parte, los antecedentes de recría invernal, yo me voy a concentrar en la parte del efecto de la genética y la combinación de ambos efectos. Bueno, como punto de partida, la pregunta inicial que nos planteamos para este trabajo fue la combinación de diferentes genéticos, de componentes genéticos a través de la selección de líneas de padre con características para calidad de canal, como el área de ojo de bife, y de componentes nutricionales a través, mediante la utilización de diferentes dietas y ganancias invernales, ¿manifiestan efectos sobre las principales características de canal y de corte? Bien, para eso lo que hicimos fue seleccionar 3 generaciones de terneros Hereford, hijos de padres con diferencias esperadas de progenies de área de ojo de bife alta y promedio, donde los toros con EPD alto para área de ojo de bife se ubicaban en los percentiles 20, 10 y 5% superior, y los de EPD promedio en un 60, 70 y 80% de la tabla de percentiles. Y estos terneros presentaron un peso al destete de promedio de 174 kilos, fueron asignadas a 2 ganancias invernales en la recría invernal post-destete, con diferentes dietas para lograr una ganancia baja de 200 gramos y una ganancia alta de 600 gramos por animal y por día. En este periodo, entonces, fueron aplicados estos tratamientos. Luego de pasado el periodo invernal post-destete, que tuvo un periodo aproximado de 100 días de las 3 generaciones, pasaron a una pastura en común para luego terminar en corral y lograr un peso final de faena de 520 kilos. Bueno, como resultados, la primera variable evaluada fue a la edad con que llegaban estos novillos a la faena. En esta tabla se presentan las diferentes combinaciones de los tratamientos, de los efectos de genética y recría invernal, y lo que pudimos observar es que los novillos hijos de toro con EPD alto para área de ojo de bife y ganancia invernal alta lograron sus pesos de faenas 2 y 3 meses antes que aquellos otros tratamientos con las otras combinaciones. La otra variable que evaluamos previo a la faena fue el área de ojo de bife y la cobertura de grasa medida mediante la técnica de ultrasonido. Acá los datos están presentados por factor, por un lado el efecto de la genética y por el otro lado el efecto de la recría, y pudimos observar que en cuanto al efecto de la genética, los novillos hijos de padres con alto EPD para área de ojo de bife que habían tenido una recría superior o no restrictiva, sus áreas de ojo de bife pesaron casi 4 centímetros más que aquellos novillos hijos de toros con EPD promedio. Con respecto a la cobertura de grasa, no se encontraron diferencias, y por el lado del efecto de la recría tampoco las diferencias no fueron tan importantes como en el efecto de la genética. Este punto es importante porque acá pudimos ver que, bueno, que efectivamente la característica fue transmitida a su progenie, o sea, los novillos hijos de toros con alto EPD para área de ojo de bife, efectivamente presentaron más área de ojo de bife. Y otro punto a destacar en este momento es que, dado, de acuerdo a la cita, a lo que cita la bibliografía, esto es una característica, el área de ojo de bife, que está altamente correlacionada con la muscularidad del animal, por lo que ya podríamos decir que estos animales tenderían a tener mayor
proporción en sus cortes y mayor peso en los cortes de alto valor. Bien, y seguimos avanzando. Luego de la faena de estos animales, evaluamos el peso de canal caliente ajustado por peso vivo previo a la faena y rendimiento en cuarta balanza, y también evaluando el efecto de la genética pudimos ver que aquellos novillos, que también hijos de toros con EPD alto para área de ojo de bife, pesaron en promedio 3 kilos más sus canales que aquellos novillos hijos de toros con EPD promedio para área de ojo de bife. Esto también se vio reflejado en un mayor rendimiento en segunda balanza a favor de los toros con un mejor mérito genético para esta característica. Y con respecto a la recría, esas diferencias también fueron menores comparados con el efecto de la genética. Y bueno, seguimos avanzando en el proceso de producción de carne a nivel de frigorífico y encontramos a nivel de cuarteo y de desasado, lo que hicimos fue calcular el porcentaje de carne, de grasa y de hueso con respecto al peso de la pistola. La pistola es el corte que sale del cuarto trasero del animal luego de retirado el asado con vacío. El porcentaje, la carne total la calculamos sumando todos los cortes vendibles de la pistola más la suma de los recortes de carne que surgían del desosado, y evaluando la combinación nuevamente de los diferentes tratamientos, encontramos que aquellos novillos, hijos de padre con mayor mérito genético para área de ojo de bife y con una mejor recría invernal, fueron los que obtuvieron mayores porcentajes de carne, menor porcentaje de grasa y menor porcentaje de hueso en comparación con los demás tratamientos. Luego evaluamos el peso de los diferentes cortes y pudimos ver que en esta tabla lo que estamos presentando es el set de cortes de mayor valor de la pistola, que es el bife, el lomo y el cuadril, y vimos que en promedio el grupo de novillos que tenía un mayor mérito genético para área de ojo de bife y una mayor ganancia en el invierno logró pesos de este set de cortes de 12,5 kilos, lo que representó un 10% superior comparado con el promedio de peso de aquellos animales que se encontraban, digamos, en el otro extremo, en una condición inferior, que fueron los que de área de ojo de bife promedio y una baja recría invernal. Y también pudimos ver que el corte que más incidía en este set era el bife, donde el grupo de toros de alta área de ojo de bife y con una alta recría en el invierno, en promedio superó los 5 kilos, mientras que en el otro extremo el promedio pesó 4,5 kilos, lo que representó, en el caso en la mejor condición, un 15% superior en sus pesos. Bien, lo que también buscamos fue evaluar, bueno, qué porcentaje de estos bifes estaban por encima de o tenían un peso mayor a 4,5 kilos. ¿Y por qué nos fijamos en este valor? Es porque, de acuerdo a información recibida por la industria, existe un umbral, que en este caso manejamos 4,5 kilos, por encima del cual los cortes reciben un mayor valor económico por los mismos. Y bueno, y quisimos ver cómo se distribuían de acuerdo a las diferentes combinaciones de los tratamientos de genética y recría, y pudimos observar que aquellos novillos hijos de toro con mayor área de ojo de bife, con mayor EPD para área de ojo de bife y mayor recría invernal, prácticamente casi el 80% de sus bifes superaron los 4,5 kilos,
mientras que en la situación intermedia oscilaron entre 70 y 73%, los que superaron los 4,5 kilos, y en el otro extremo, donde los novillos eran hijos de toros con EPD promedio y recrías bajas, solo el 50% superó estos kilos. Y bueno, y ya como mensajes finales que les queremos dejar, primero decirles que podemos ver que la mejor combinación de factores se obtienen con recrías con mayor ganancia de peso en el primer invierno y con el uso de terneros hijos de toro con mejor o mayor EPD para área de ojo de bife. También que los novillos hijos de padres con mayor EPD o DEP para área de ojo de bife fueron los que presentaron una alta proporción o mayor proporción de cortes de alto valor. Y bueno, y finalmente tener presente que una recría invernal restrictiva no es compensada con la utilización de terneros hijos de padres con genética superior para característica de canal, especialmente para el área de ojo de bife, y que estos terneros con mayor potencial genético para esta característica, son mejores aprovechadas con una adecuada recría invernal. Y bueno, por acá estaría terminando. Muchas gracias y quedo a las órdenes para las preguntas. Bueno, gracias Daniela. Seguimos recepcionando preguntas. Un saludo especial a quienes nos siguen, que vimos en el chat del YouTube, desde Entre Ríos, desde Porto Alegre y también de Embrapa, y obviamente a los compatriotas y compatriotas que nos están siguiendo. Bueno, ahora pasaríamos a la presentación de Juan Manuel Suárez de Lima, investigador de INIA Tacuarembó, y su presentación se denomina Impacto económico del mérito genético carnicero en la cadena cárnica bovina. Vamos contigo, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, Rebeca. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, un gusto de estar acá, intentando aportar a este seminario en lo que se pueda. Lo que yo les voy a presentar es el impacto económico del mérito genético carnicero en la cadena cárnica bovina. Me voy a basar en los resultados que presentaba Daniela en el experimento realizado en Estanzuela, que dio un importante volumen de información de una cantidad de aspectos. Y bueno, para eso, como introducción al tema, quizá muchos sepan de este tema, pero otros quizá no tanto. Los DEP o EPD del área de ojo del bife es una característica genética asociada al área transversal del bife angosto, longissimus dorsi, ¿verdad? Esa medida genética tiene relación directa, evidentemente, con el área del bife, porque es lo que lo que se mide, y por tanto con el peso o calibre del mismo. Pero también tiene relación con el rendimiento de cortes del trasero, que constituyen los cortes de mayor valor industrial, y esto es una información bastante conocida y sabida. Pero también, y esto es lo más interesante que tenemos para mostrar, también hemos encontrado una estrecha relación con el rendimiento de canal, es decir, esto tiene la implicancia y la importancia de que esto es la variable por la cual se paga el productor y por eso es realmente relevante. Bien, estamos descubriendo cosas nuevas, me refiero a la investigación nacional tras este trabajo. Bueno, no, en realidad en el seminario de carnes de INIA que realizamos en el 2010 habíamos presentado esta información, donde básicamente vamos a presentar un resumen. Teníamos una base de datos de ensayos de INIA, unidades experimentales, faena de unidades experimentales, concurso de novillos y otros, alrededor de 2.000 animales. Lo que vimos es, bueno, la importante variación de área de ojo del bife que había en esos animales, en novillos a igual peso, a igual biotipo, a igual dentición y también al mismo nivel de engrasamiento. Es decir, corrigiendo por todas esas variables, veíamos que había una importante variabilidad y esto es muy importante para el mejoramiento genético, ¿verdad? Porque es lo que nos permite seleccionar animales por diversas vías. Lo que vimos ahí fue que por cada centímetro cuadrado de área de ojo del bife que se incrementaba, el productor recibe a precios de hoy $7 más por animal debido a un mayor peso de canal, ¿tá? A precios de hoy a $4 el kilo, y eso no es menor, es decir, más allá de los efectos industriales había un efecto directo para el productor que recibe su ingreso por los kilos de la canal. Y que por cada centímetro cuadrado de área de ojo del bife
que incrementamos, la industria recibe alrededor de algo más de $2 por cada animal debido al mayor peso de los cortes, valorándolos en un valor de $10 por kilo, que es el valor industrial de exportación, digamos, de ese tipo de cortes aproximadamente. Bien, ahí podemos ver ese volumen de resultados que teníamos ahí, toda esa curva, donde esa curva lo que muestra es la dispersión del área de ojo del bife, que es toda esta variable acá, desde 45 hasta 70 y pico, pero corrigiendo además por peso, o sea, esto sería a un peso promedio de 490 kilos, corrigiendo por biotipo, por dentición y por engrasamiento. Entonces, esto es muy interesante. Vemos la amplia dispersión que hay, con los valores se centran alrededor de 62 centímetros, pero tenemos una dispersión, como decíamos, muy grande. Pero andan más o menos por acá, entre 55 y 70. Bien, entonces pasando el objetivo de esta charla es valorar un poco, evaluar el efecto económico, el retorno económico en diferentes etapas de la cadena cárnica, o sea, los ingresos extra, los beneficios que obtiene la cadena cárnica, tanto el sector primario como el industrial, por el alto mérito genético para características de ojo de bife, es decir, siguiendo con los resultados obtenidos en el experimento que presentó Daniela Correa con animales de mérito superior en área de ojo del bife respecto a otros promedios. Para eso, como ella le mostraba, ya lo presentó, tenemos animales por encima del percentil 20 y animales que estaban de 50 para la izquierda. Bien, para recordar simplemente algunos de los resultados que presentó Daniela, sobre los cuales nos vamos a basar para hacer la evaluación económica, bueno, lo que vimos es, y esto no es menor porque esto también es bastante novedoso, ¿verdad? Una reducción en el tiempo de recría o engorde debida a el mérito genético, es decir, animales hijos de toros con alto EPD tenían un crecimiento, un desarrollo mayor, y esto realmente es muy relevante, o sea, llegaban al mismo peso en menos tiempo. Mayor rendimiento en canal, ya lo habíamos mencionado, de tercera a cuarta balanza, según como se quiera ver, a igual peso de faena. Mayor peso de corte pistola, mayor peso de lo que es el bife, el lomo cuadril o ramp and loin, que acá le llamemos, para hacerlo en español, BLC, capaz que lo van a ver así, y también mayor peso específicamente de los cortes, el bife y el cuadril, específicamente ahí había las mayores diferencias. Bien, entonces vamos a ver un poco cómo fueron la magnitud de esas diferencias, esos efectos que logramos. Bueno, como ya se presentó, los días en recría, por tener animales de alto valor genético en área de ojo del bife, hijos de toros con alto valor genético, podemos ganar 30 días en el engorde, ¿tá? Mejor dicho, en la recría. Hasta el momento donde los animales tienen un peso que entra en el corral, ganamos 30 días, que eso no es menor, es casi un 7% de diferencia con los animales de bajo mérito genético, hijos de toros de bajo mérito genético. En cuanto al peso de canal caliente, tenemos 3 kilos de diferencia, que es un 1%. El rendimiento en tercera balanza, 0,6 puntos, no es porcentaje, son 0,6 puntos, es decir, cuando unos eran 60, los de alto mérito genético tenían un rendimiento en tercera balanza de 60,1, estos otros tenían 59,5. En lo que es el ramp and loin o BLC, bife, lomo más cuadril, casi 500 gramos, y ahí tiene un efecto importante para la industria, y esto es un 4,4% de diferencia. En el bife, básicamente, gran parte de esta diferencia que vemos en el ramp and loin se debe al efecto en el bife directamente, ¿verdad? Que es lo que esta medida se supone que estima mejor, que son 350 gramos, y ahí sí hay un porcentaje importante, son casi más del 7% de diferencia, y bueno, también hay efectos menores en el peso del lomo, y también en el cuadril como corte más pesado, casi 260 gramos, que es un 5% nada despreciable. Entonces, ahí se generan las diferencias. Y entrando entonces a la evaluación económica, bueno, ¿qué significa estos beneficios que tenemos por tener un toro con buena genética en esta característica? Simplemente, en área de ojo del bife. Bueno, en lo que es el impacto para el productor viene de dos efectos. Un efecto basado, como veíamos en el adelanto, el tiempo de recría o incluso engorde, o un efecto basado en ese incremento, más allá del tiempo que el animal llega a un peso antes, pero además tiene 3 kilos más que veíamos de carcasa a igual peso. Y también hay un impacto para la industria basado en un efecto de rendimiento de cortes valiosos.
Bien, vamos a hacer algunas cuentas simplemente para llegar a esa valoración, una valoración simple, pero que puede ser interesante, de qué beneficio podemos lograr. Entonces, algunos supuestos, lo que es el efecto del adelanto al tiempo de engorde y efectos también por el lado del incremento del peso de carcasa. Estos supuestos, bueno, estamos utilizando un toro en un rodeo, vamos a ver qué resultado económico nos trae. Entonces, asumimos que el toro se utiliza durante 3 años, el toro preña 30 vacas por año, con lo cual son 90 terneros que tenemos hijos de él. La mitad son machos, asumimos, 45, y no estamos considerando en el cálculo el efecto en la hembra, que no deja de ser importante porque esas hembras van a ser madres de animales superiores en esta variable también. Bien, para el caso del adelanto del tiempo de engorde, lo que vamos a hacer, a suponer, es que hacemos una recría luego de la etapa, en este caso puntualmente, de lo que fue la primera etapa, sobre una pastura sembrada que me produce 400 kilos de peso vivo por año, ¿tá? Y eso implica que, simplificando mucho, me produce en realidad 1,1 kg de peso vivo por día, ¿verdad? Y vamos a asumir que manejamos 2 novillos por hectárea. Y para el efecto de lo que es el incremento del peso de carcasa, asumimos que los animales, o sea, lo que estamos asumiendo es que los animales con alto valor genético para el arañajo del bife producen 3 kilos más de carcasa, que es un supuesto basado en los resultados que obtuvimos. Bien, entonces lo que refiere a la reducción del tiempo de engorde, dijimos que la pradera esa me produce 1,1 kilo de peso vivo por día, valorándolo en $1.80 por peso vivo me da alrededor cerca de $2 por hectárea y por día. Como dijimos que tenemos 2 novillos por hectárea, preciso, para los 15 novillos que por año me estarían ocupando esa pradera, preciso 7,5 hectáreas, ¿verdad? Me ahorro 31 días, fue los datos que obtuvimos en el experimento, de uso si compro un toro superior para el área de ojo del bife. Por lo tanto, si tengo $2 de beneficio por hectárea y por día, por 31 días que yo estoy ganando y por 7,5 hectáreas estaría ganando alrededor de $460 por año de beneficio por utilizar un animal de alto mérito genético. Entonces, como el toro es utilizado 3 años, en 3 años estaríamos llegando a $1.376 extra por toro de alto peso, de alto DEP para área de ojo del bife. En lo que refiere al incremento en peso de canal, igual peso vivo, o sea, el incremento en el rendimiento de canal, 3 kilos de peso de canal a $4, que es el valor, un valor relativamente actual. Estamos generando $12 por novillo. Estos $12 por los 45 novillos, que son la progenie de ese toro en los 3 años de uso, son $540. Entonces el beneficio total al productor estaríamos hablando de 1.376 más 540, que son casi $2.000 de beneficio. Y este número que nos dice, bueno, este número podría ser un indicativo muy grosero, decir, bueno, ¿cuánto puedo pagar un toro superior en esta característica, no en otra, simplemente en esta, para obtener un beneficio por él a través de estos parámetros? Bien, también existe un beneficio para la industria. Dijimos que lo que era el Rampant Loin o BLC, como dice acá, 470 gramos extra obteníamos en estos animales, ¿tá? Esos 470 gramos son en cada pistola, o sea, en cada media res. Tenemos 2 media reses y valorándolo en $10 por kilo son $9 por novillo. Por los 45 novillos, que son la progenie del toro, estamos logrando $423 de beneficio. Y algo para anotar es que, bueno, podían decir, bueno, yo gano estos kilos de músculo, digamos, en detrimento de otras cosas que me resta. Pero no, en realidad, gran parte de lo que se reduce a un mismo peso por tener más músculo, más cortes valiosos, son huesos, ¿verdad? Como lo mostraba Daniela, o sea, menos huesos y más músculo. Entonces, digamos, es un beneficio realmente genuino. Bien, para terminar entonces, algunas reflexiones finales. Importante efecto del DEP, de área de ojo del bife, sobre el rendimiento de canal, lo cual determina un impacto económico para el productor. Información que a veces no es tan conocida, si bien ha habido un trabajo muy importante de los cabañeros
apostando a esta variable como indicativa de la calidad carnicera de un animal, es importante que haya un resultado contundente como este, o por lo menos encaminado hacia lo que es un beneficio realmente directo por esta variable más allá de las otras. Un notorio efecto sobre los cortes de mayor valor con implicancias económicas positivas para la industria y eventualmente transferibles al sector primario, ¿tá? Evidentemente la industria cuando compra ganado sabe lo que le producen esos ganados, ¿tá? Conoce los ganados que son buenos y le dan buenos cortes, buenos pesos de corte, y por lo tanto muchas veces ese sobreprecio se paga, en parte por lo menos se transfiere también. Finalmente, un efecto positivo del área de ajo del bife sobre las ganancias de peso, adelantando la salida de los animales y liberando área de pastura para otros usos, ¿no? Y en estas conclusiones, bueno, como ustedes ven ahí, lo que está sin negrita es algo más conocido, pero realmente me parece muy relevante estas que están en negrita, que son información que no se tiene tan clara o no se tiene tan presente a veces, y es importante porque son buenas noticias en este caso. Muy bien, esto era todo. Muchas gracias. Quedamos a disposición para las preguntas después. Bueno, gracias Juan Manuel. Ahora vendríamos con la cuarta y última presentación de este primer módulo, que se denomina Ciencia y Tecnología, implicancias a nivel de campo. Vamos a tener la presentación a cargo de María Isabel Pravia, de Iña Las Brujas. La presentación se denomina Desempeño en el engorde, calidad de canal y carne de novillos de alta eficiencia de conversión en la recría. A partir de la presentación de María Isabel, luego vendrá Mario Lema a moderar el espacio de preguntas como finalización de este primer módulo. Así que vamos contigo, María Isabel. Bueno, buenos días para todos. Bueno, gracias Rebeca por la presentación. Bueno, siguiendo un poco con la línea de lo que ha sido este primer módulo, hablando sobre la recría y también la interacción con la genética, yo les voy a estar presentando lo que es el desempeño en engorde, calidad de canal y carne de novillos seleccionados por alta eficiencia de conversión en la etapa de recría. El objetivo de esta charla es dar a conocer herramientas genéticas que están disponibles hoy para la selección por eficiencia de conversión en bovinos de carne y evaluar sus implicancias sobre el desempeño de los novillos en la etapa de la invernada, calidad de canal y de la carne. Este trabajo que voy a presentarles está inserto dentro de un proyecto que se llevó a cabo entre el 2014 y 2018, un proyecto liderado por la doctora Lina Bajas, en la cual intervinieron varias instituciones y un proyecto financiado por la ANI, cuyo objetivo principal fue la construcción de poblaciones de entrenamiento para características de canal y carne y para eficiencia de conversión, características que son de difícil medición, y cuyo objetivo, como decías, fue con la construcción de poblaciones de entrenamiento para poder realizar predicciones y selección genómica en este tipo de características. Y bueno, si nos planteamos, bueno, ¿por qué trabajar en mejoramiento genético en eficiencia de conversión? Bueno, en primer lugar, porque el consumo de alimentos, uno de los costos más importantes de los sistemas de producción de carne, representa aproximadamente el 60% de los costos. Lo que tiene que ver con mejora genética siempre se ha trabajado en lo que es producto, o sea, los pesos, las ganancias, la grasa, leche, en el caso de leche, bueno, el tema de consumo, bueno, hasta ahora no había sido posible por la dificultad de mediciones, hoy hay disponibles unos equipos para poder evaluarlo, entonces es la importancia de poder incorporar esta característica en las evaluaciones. En segundo lugar, es por la utilización de recursos cada vez más limitantes, la ganadería junto con otros rubros compite por el uso de los recursos junto con la agricultura, la forestación, lechería, entonces es cada vez más importante hacer un uso más eficiente de los recursos, donde la ganadería a veces está ubicada en áreas más marginales. Y bueno, en tercer lugar, y no por eso menos importante, sino lo contrario, es la preocupación e implicancias de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde lo que es eficiencia de conversión y consumo tiene relación directa, y esto va a ser posteriormente abordado en esta jornada por Verónica Siganda. Y bueno, entonces, por estas razones es que lo que tiene que ver con eficiencia de conversión ha sido incorporado en los programas de mejora genética animal en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo por incorporar esta característica, y el indicador que es utilizado en lo que son las evaluaciones genéticas es el consumo residual de alimentos, que la ventaja que tiene esta característica que es independiente del peso vivo y de la ganancia diaria, y es una característica que presenta variabilidad genética y tiene heredabilidad media, con lo cual
si ejercemos selección en ella, tiene implicancias y respuestas a la selección y la descendencia. Bueno, para explicarles un poco más sobre este indicador, que es el que vamos a evaluar, lo que es el consumo residual de alimentos, es la diferencia entre el consumo real observado, medido, en este caso bajo comeros automáticos que registran en el momento el consumo de los animales, y el consumo esperado, que este consumo esperado en función de qué, en función del peso vivo durante ese periodo evaluado, en función de la ganancia y el nivel de engrasamiento. Entonces podemos evaluar aquellos animales más eficientes, son aquellos animales que consumen debajo, el consumo real es debajo del consumo esperado, y aquellos menos eficientes donde el consumo real medido es mayor al consumo esperado. Si lo miramos en una gráfica, que es más fácil de visualizar, por ejemplo, bueno, no se ven mucho los valores, pero nosotros para un determinado animal que tiene cierto peso, cierta ganancia y nivel de engrasamiento esperaríamos que consuma 9 kilos de materia seca por día, pero nos encontramos que esto es lo que esperaríamos, y cuando vamos a ver lo observado son animales, los que están en verde, que comen por debajo de lo esperado para el mismo nivel de producción. Estos animales, o sea, son más eficientes en el uso de ese alimento, mientras que tenemos los animales que nosotros esperaríamos que consumieran 9 kilos por día, pero están consumiendo por encima de esos 9 kilos, son animales menos eficientes, que necesitan comer más alimento para producir lo mismo. Entonces, bueno, teniendo este indicador, lo que es eficiencia de conversión, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Una mayor eficiencia de conversión medido en la etapa de recría tiene implicancias sobre el desempeño de la invernada en la etapa posterior, en lo que es todo el proceso de invernada y en lo que es calidad de canal y de la carne? Entonces, para ello nos planteamos un trabajo, dentro de un estudio en que evaluamos lo que es en distintas etapas, lo que es en primer lugar la etapa de la recría, que es donde podemos clasificarlos en función de la eficiencia por grupos contrastantes. Posteriormente, estos novillos los evaluamos lo que tiene que ver con el engorde durante el primer periodo en un sorgo forrajero. Posteriormente en lo que es una invernada en avena con suplementación, y posteriormente, bueno, cuando van a faena, los evaluamos en lo que es en planta y en calidad de canal y carne. En lo que es en la etapa de recría, donde nosotros pudimos evaluar directamente durante la prueba de eficiencia de conversión, es la etapa de recría donde los animales entran con 230 kilos y salen con 330, en una ganancia en un periodo de 70 días. En este periodo, en esta prueba donde podemos evaluar y medir exactamente cuánto están consumiendo y calcular el RFI, o calcular la eficiencia, pudimos agruparlos entonces en 3 grupos: aquellos animales de alta eficiencia, que fueron aquellos que consumieron debajo de lo esperado para producir lo mismo, aquellos animales los de alta eficiencia y los de baja, y un grupo del medio. Entonces, a partir de esta clasificación, nosotros pudimos evaluar que, bueno, estos animales tuvieron entre un 270 y 280 kilos en promedio durante la prueba, con una ganancia de 1 kilo 42 a 45, pero lo más interesante que quisimos evaluar, bueno, es que de acuerdo a lo que fueron clasificados por el consumo residual de alimento, el RFI, aquellos animales que eran más eficientes, con la mayor eficiencia, consumían en el promedio de 8 kilos y medio, mientras que los más ineficientes unos 10 kilos y medio. O sea, una diferencia de 1,7 kg por animal por día en materia seca. Cuando lo llevamos al RFI, esta diferencia de consumo para producir lo mismo, o sea, mismo nivel, el mismo peso y ganancia, esta diferencia entre los grupos contrastantes, entre el de alta y el de baja, es 1,5 kg de consumo por animal y por día. Si lo llevamos bueno, aquí, a porcentaje del peso vivo, alrededor de 3 y a 3,6, y kilos consumidos por kilo ganado, hay una diferencia de 18% a favor de los animales más eficientes. Entonces, bueno, en esta etapa los animales los pudimos clasificar de acuerdo a estos 3 grupos. Posteriormente, estos animales estuvieron durante el verano en un sorgo forrajero, con una carga de 5 animales por hectárea, con una ganancia promedio de 600 gramos. Una vez entrado el otoño, entraron en una avena más una suplementación, con una carga de 2 animales por hectárea, con una suplementación de maíz, con una ganancia estimada de 900 gramos.
Entonces, bueno, cuando los evaluamos cómo fue su desempeño durante este periodo, durante el sorgo presentaron una diferencia leve a favor de los más ineficientes, pero que posteriormente, durante el periodo de la avena y al final de la avena más suplementación, estas diferencias de pesos dejaron de ser significativas. Si bien arrancaron una diferencia, al momento previo a la faena, estos animales llegaron todos al mismo peso promedio. Cuando evaluamos lo que fue la ganancia en los distintos periodos, no fue significativa la diferencia entre los grupos, tanto en lo que es ganancia corral fueron 1,5 kilos, durante el periodo del sorgo 900 gramos por día, y en lo que es la etapa de invernada en avena con suplementación 850 gramos. Cuando fuimos a evaluar lo que es la deposición de tejidos al final de la invernada, o sea, previo al embarque, el peso preembarque vacío, si bien una leve tendencia, animales un poquito más magros, pero estadísticamente esta diferencia no fue significativa. En cuanto a lo que fueron las mediciones medidas por ultrasonografía, el área de ojo de bife y el espesor de grasa, el área de ojo de bife no presentó diferencias significativas, el espesor de grasa una leve diferencia, pero en realidad cuando comparamos los grupos contrastantes de alta y baja eficiencia, esta no fue estadísticamente significativa entre los grupos contrastantes. En cuanto al espesor de grasa, estas diferencias no fueron significativas. Cuando evaluamos el nivel de planta de faena, el peso en cuarta balanza, estas diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente significativas, tampoco el nivel de cobertura de grasa. Lo que tiene que ver con el pistola y los cortes de mayor valor no presentaban diferencias estadísticas entre los distintos grupos de eficiencia, tampoco en el nivel de engrasamiento del pistola. En lo que tiene que ver, bueno, se tomó una muestra para ser analizada en el laboratorio de carne. Cuando evaluamos lo que es la terneza medida como fuerza de corte, presentaron diferencias y cualquiera de los grupos tuvo mismos niveles aceptables para el consumidor. En cuanto a lo que tiene que ver con el color de la carne, la luminosidad, índice rojo y el índice amarillo no presentaron diferencias, tampoco en el pH final. Lo que tiene que ver con el perfil de ácidos grasos, en todos los casos también los grupos fueron similares. Entonces, las conclusiones de este trabajo, en primer lugar, es que una mayor eficiencia de conversión medidas en la etapa de la recría no tiene implicancias negativas en la invernada ni en la calidad de canal y carne. Esto es lo que determina que novillos que sean más eficientes, seleccionados más eficientes en la etapa de recría, presentaron iguales desempeños durante la invernada en cuanto a los pesos vivos, ganancia diaria y diferencias de espesor de grasa. Lo que tiene que ver en la canal, no se observaban diferencias entre los grupos, observándose iguales pesos llegaron al mismo peso de faena y niveles de terminación. Lo que tiene que ver con los atributos de la carne, no se evidenciaron tampoco diferencias en terneza, pH y perfil de ácidos grasos. Esto es lo que confirma que este indicador, el RFI, un indicador de eficiencia de conversión, tiende a ser independiente de otras características. Y bueno, como reflexiones finales, la selección por animales con alto mérito genético para eficiencia de conversión, o sea, animales con bajo indicador de RFI, medidos en la etapa de recría, no afectaría el crecimiento ni características de la canal y la carne. Una alta eficiencia evaluada en esta etapa de recría permitiría reducir los costos de alimentación de los animales, manteniendo la calidad de la canal y la carne, y aportar a la reducción de gases de efecto invernadero, lo cual esto será más ampliamente desarrollado por Verónica Siganda en esta jornada. Para hacer un ejemplo práctico, si comparamos entre los grupos de alta y baja eficiencia, como vimos, hay una diferencia de 1,5 kilos de consumo de alimento por animal y por día. Si lo llevamos a un periodo de recría de 100 días, significaría unos 149 kilos por animal de consumo de materia seca, a un valor de $350 por tonelada de una dieta de recría, estaríamos obteniendo una ganancia o sea, un beneficio de $52 por animal por el ahorro de la alimentación. Y bueno, si tuviésemos un lote de 100 animales, representaría un ahorro de $5.200 en este periodo. Entonces, bueno, como reflexiones finales, está disponible una nueva herramienta genética para la selección por eficiencia de conversión, esta herramienta desarrollada para la raza Hereford, que tiene un alto impacto económico sin afectar la calidad del producto. O sea, como vimos, todos en los distintos grupos
no presentaron diferencias en todo su performance. Otros aspectos que hay que seguir estudiando, bueno, si animales más eficientes medidos en la etapa recría, que fue esta evaluación, son también más eficientes en la etapa de terminación. Bueno, hay unos estudios, los primeros estudios preliminares demuestran una alta correlación donde se mantiene el mismo ranking de animales, en lo cual seleccionando por animales más eficientes en la etapa recría también deberían ser más eficientes en la etapa de terminación. En cuanto a mayor eficiencia en la etapa de cría en corrales, también mayor eficiencia en la alimentación de pasturas. Bueno, esto es necesidad de realizar más estudios porque la limitante es poder medir el consumo en condiciones pastoriles, pero bueno, es algo que hay que seguir trabajando. Y bueno, por ahí termino. Muchas gracias por la atención y bueno, estoy a disposición para contestar las preguntas. Bueno, muy bien, buenos días para todos. Hemos tenido en la mañana, en el inicio de esta jornada, en el módulo que se denomina Ciencia y Tecnología, implicancias a nivel de campo, a 4 muy buenas charlas que tocan diferentes puntos de la producción ganadera. En primer lugar, la charla del ingeniero Lamana, en donde nos presentaba resultados de diferentes manejos y diferentes niveles de restricciones en la recría del primer invierno, y eso que tanto afectaban la canal generada por esos novillos y la calidad de la carne. Un poco remarcar lo que comentaba Alejandro en cuanto a la importancia de considerar todas las etapas en el desarrollo de los animales y que restricciones que se sufran en alguna de esas etapas van a tener consecuencias en el producto final que se genera. Manejaba un punto crítico de restricciones por debajo de los 180 kilos, donde íbamos a generar animales que sufran restricciones en ese peso, novillos que van a quedar más chicos y con niveles de engrasamiento más altos. Y si las restricciones se dan en animales de mayor peso, van a quedar más magros. Nos presentó resultados de diferentes experimentos con diferentes manejos en la recría y en la terminación, y donde nos mostraba que las restricciones en energía podían llegar a ser parcialmente compensadas, pero en el caso de la proteína podíamos tener efectos más severos sobre la canal y la composición de la carne. En segundo lugar, la presentación de la ingeniera Correa sobre diferentes niveles de ganancia de peso en la recría de los terneros en su primer invierno, y el uso de terneros hijos de diferentes toros con diferente mérito para área de ojo del bife en esos tratamientos, y bueno, su efecto en el tiempo de invernada, considerando que fueron todos novillos que se faenaron a igual peso, y bueno, algunas ventajas de la utilización de terneros hijos de toros de mayor mérito genético para área de ojo de bife, tanto en el peso de canal caliente como en el rendimiento, y el efecto o el beneficio de la utilización de mejores recrías para los animales, tanto para potencializar el uso de mejores terneros o de terneros con mayor potencial, y también que no se compensa la utilización de terneros superiores si los manejos no son acordes. Una pequeña aclaración que nos parece conveniente realizar es que el área de ojo de bife es una característica evaluada en casi que en todas las razas que tienen evaluación genética en nuestro país, tanto Hereford, Angus, Limousin y Braford. Se publica y la información es pública, disponible tanto para los cabañeros como para los criadores en diferentes lugares. Posteriormente, el ingeniero Suárez de Lima realizó una cuantificación económica sobre los resultados de los experimentos que presentara la ingeniera Correa previamente, donde se visualizan beneficios tanto a nivel de crecimiento como de rendimiento de las
canales y bueno, hay algunos de esos beneficios que podrán ser capturados directamente por los productores o que serán capturados por la industria. Nos parece conveniente hacer alguna puntualización al respecto, digo, en relación de que esa valoración económica está basada en estos resultados de estos experimentos, pero que los sistemas de producción de carne no solo deben ser considerados los novillos que se venden, sino otras categorías. Y bueno, después vamos a invitar al ingeniero Suárez de Lima a comentarnos un poco sobre ese punto, sobre todo para que no se lleven la idea de que el área de ojo de bife es la única característica que debieran considerar al incorporar reproductores. Finalmente, la ingeniera Pravia nos presentó el desempeño de la invernada de novillos con diferencias en eficiencia de conversión en la recría. Visualizamos diferencias importantes en el consumo de los animales para obtener productos de la misma calidad, es decir, novillos del mismo peso y de la misma calidad de la carne. Esta característica es de un alto impacto en los costos. Vamos a poder obtener la misma calidad de los animales, pero consumiendo y gastando menos alimentación. Entonces, les agradecemos las presentaciones y vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Hemos recibido algunas preguntas del público y bueno, la primera es para el ingeniero Lamana y se refiere a cuáles considera usted serían los niveles de restricción tolerables o aceptables para la recría que no comprometan el desarrollo de los novillos y la calidad del producto que generan. Y hay una pequeña aclaración que dice en el contexto a recría sobre campo natural y con pérdidas de peso en el invierno como una característica relativamente normal de los sistemas de producción. Sí, gracias Mario por la pregunta, es muy buena y sirve para aclarar. Con respecto a esa pregunta, en un momento de la charla decíamos que la restricción no debía ser, el animal debería ganar diariamente entre 300 y 400 gramos. Menor a eso consideramos que es una subnutrición. Es verdad que muchos de los sistemas a campo natural tienen problema que el animal pierde kilos o muchas veces si empata algunos quedan contentos y no es así. Mismo empatando o ganando 100 gramos diarios el animal está subnutrido. Por lo tanto, el especial énfasis en eso, suplementarlos, pero cuando suplementamos a esa categoría tenemos que pensar en suplementaciones que tengan niveles proteicos indicados buenos y que suplan. En realidad, si le damos solo un grano que no tenga proteína, incrementamos aún más la deficiencia del campo natural, que por lo general es deficiente en tema proteico. Por lo tanto, debe tener eso debe ser de alguna manera tomado mucho en cuenta. Por lo tanto, menor a 300 o 400 gramos y darnos ver que realmente tenga el porcentaje de proteína. Y más que el porcentaje de proteína, recuerden que los animales comen gramos y no porcentajes, y por lo tanto que lleguen al mínimo de gramos para tener ese desarrollo. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Tenemos una pregunta para el ingeniero Suárez de Lima y bueno, un poco que se junta con el comentario que había hecho previamente. Y dice, teniendo en cuenta la visión de sistema, donde no solo el área de ojo de bife importa, ¿cómo contextualizaría el área de ojo de bife como herramienta de selección o de decisión de incorporación de reproductores? Bien, es una pregunta bastante amplia, pero bueno, vamos a tratar de considerarla. En primera instancia, los sistemas de producción tienen distintos... podemos tener un sistema de cría, un sistema de ciclo completo, un sistema de invernada, ¿verdad? Evidentemente los reproductores se utilizan en los sistemas de cría o de ciclo completo y van a tener distintos objetivos, por lo menos directos,
en verdad el sistema de cría produce terneros, quizá pueda estar un poco más lejos ese efecto que tiene el área de ojo del bife como producto que genera un mejor rendimiento o una mejor valorización de corte. Sin embargo, el criador también está vendiendo terneros para un invernador. En la medida que ese producto sea mejor visto por quien lo compra, por sus clientes, va a tener también un impacto seguramente en ese aspecto. Evidentemente, la evaluación genética de los distintos programas de mejoramiento genético de las distintas razas consideran una cantidad de características donde en principio cada productor sabe cuáles son sus objetivos de selección o debería saberlos, saber qué es lo que intenta mejorar y por lo tanto enfatizar, hacer foco, digamos, en las características que tiene que mejorar más porque está más carente o porque impactan más directamente en lo que es el beneficio logrado por su sistema de producción o los productos que produce, ¿verdad? En los últimos años, en la raza Hereford tenemos algo que va un poco más allá de las características en sí, que son los índices de selección. El índice de selección, que hoy tenemos uno en la raza Hereford para los sistemas de cría o índice de cría y otro para el ciclo completo, lo que hacen es, analizando un sistema de producción, todo lo que produce, valga la redundancia, el índice de cría, por ejemplo, si yo sigo elijo toros superiores en el índice de cría, es la manera que voy a obtener un mayor beneficio económico en ese sistema de producción con esas características. Es decir, el índice de cría no va a beneficiar puntualmente una característica una sola, sino va a ponderar las distintas características, pero considerando la valorización, el impacto económico que tienen esas características en mi sistema. Entonces, más allá que se deban considerar algunas variables que cada productor sabrá, por ejemplo, un umbral de peso al nacer para no tener problemas de parto, pero el índice de cría es el que me va a llevar a un mayor beneficio económico y ese es el concepto atrás de los índices de selección, que tiene un componente genético y uno económico. Igualmente en un ciclo completo, donde el producto es otro, donde el producto son novillos para venta a industria, el índice ciclo completo es el que me va a ponderar más las características genéticas para que me lleven a un mejor retorno económico. Así que es una herramienta importante y que se ha logrado en este caso en la raza Hereford. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta relacionada con el tema que nos llega. Dice, ¿piensa usted que con estos datos la industria se vería motivada a pagar en forma diferencial por novillos, supongo, dice de mayor área de ojo de bife, pero supongo que serán los novillos hijos de toros de esas características? La industria creo que sabe más de lo que nosotros pensamos, de lo que la investigación sabe, de los resultados cuantitativos. La industria está viendo miles de novillos todos los días y sabe muy bien lo que esos animales están produciendo, ¿no? Por eso decíamos, el beneficio lo importante aquí es que el beneficio, si fuera solo para la industria, podríamos tener algunos o si fuera incluso positivo para la industria y negativo para el productor, podríamos tener más dudas sobre esta característica como beneficiosa para la cadena. Si fuera solo para la industria, yo también estoy convencido que la industria sabe los ganados que son buenos y los paga más. En el fondo los termina pagando. Quizá no se apropie de no transfiera todo el beneficio al productor, perdón, pero va a transferir parte. Pero lo que le mostrábamos es que hay un beneficio directo para el productor, un beneficio que pasa por el mejor rendimiento de canal, que es lo que se le paga, y también muy interesantes esos resultados de un adelanto, un mayor desarrollo de los animales, crecimiento, que genera un adelanto en el engorde. Entonces, me parece que es una característica que apunta a la mejora de toda la cadena. Y respecto a la pregunta puntualmente, creo que la industria transfiere gran parte de los beneficios que tiene sí al productor, porque le sirve también tener animales que rindan bien, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para la ingeniera Correa y es en relación a los niveles de ganancia de peso de las recrías que se manejaron, si considera que son limitantes para el crecimiento, algunas de ellas o no. Bueno, gracias por la pregunta.
Bueno, considerando la ganancia de 200 gramos y de acuerdo a los resultados que presentó la marca también, la MANA, perdón, podríamos decir que esos resultados son restrictivos. Las diferencias no son tales y nosotros en la combinación de tratamientos fue donde encontramos mayores diferencias cuando le sumamos el efecto de la genética, pero recomendaría que se superaran esos 200 gramos, ¿no? Sería lo ideal. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta, en realidad son más de una para la ingeniera Pravia, y se relaciona todas ellas a la eficiencia de conversión, y voy a tratar de resumirlas un poco. Y creo que algo fue mencionado en la charla, pero en relación a la calidad de los novillos no se encontraron diferencias. La pregunta es si se han evaluado o analizado otras características, y te comento las siguientes y ya hacemos capaz una respuesta global. Si tienen alguna estudio preliminar sobre los resultados de la relación de eficiencia con eficiencia en pastoreo, o si hay trabajos planteados en esa dirección, y cuáles son un poco las limitantes, y me imagino que viene por el lado de cómo son tomados los registros para la difusión de esta tecnología. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en lo que tiene que ver en relación con otras características, la correlación de lo que tiene que ver eficiencia, este indicador RFI, con lo que, bueno, lo vimos en toda la parte de invernada, las ganancias en lo que fue durante el verano, en el sorgo, después en el periodo de invierno, no hubieron diferencias estadísticas, lo que tiene que ver los cortes. Después lo que tiene que ver con este indicador, la ventaja que tiene respecto a, por ejemplo, el consumo, es que el consumo sí está muy altamente asociado por los pesos vivos, ganancia. Entonces, si yo selecciono por menor consumo, estoy afectando el crecimiento. Entonces, no sé si va por ahí la pregunta, pero bueno, lo bueno de este indicador que es independiente de las ganancias y el peso. Entonces yo puedo estar seleccionando animales más eficientes, con un RFI negativo y sin estar afectando otras características. En cuanto a lo que tiene que ver con otras características que están evaluadas hoy genéticamente, porque bueno, se ha generado este nuevo EPD de eficiencia de conversión, y se incluye dentro de las demás características que están evaluando. Bueno, se están haciendo estudios para evaluar las correlaciones genéticas, pero también va en medio de la misma línea, que tiende a ser independientes, pero bueno, estamos en ese proceso. La segunda pregunta, ¿cuál es? Relacionado las limitantes. La parte de pasturas, bueno, la dificultad en lo que tiene que ver con pasturas es que, bueno, de poder medir de forma precisa a nivel de pastoreo es muy limitado, o se le puede medir muy específicamente a algunos animales y a través de indicadores, unos bolos que van liberando, entonces medir en las heces, y hay unos estudios, pero con una correlación media, o 0,5, o sea, con lo que son las medidas en eficiencia en lo que tiene que ver de la forma que está evaluado este trabajo, que es una forma bien precisa, son bajo ciertos protocolos que son utilizados a nivel internacional, donde ahí sí específicamente podemos medir exactamente lo que consumió ese animal en ese periodo de evaluación. Y en este caso que es en la etapa de recría, pero como lo hemos visto en los primeros trabajos, también está asociado en las etapas posteriores. De todas maneras, una aclaración que no sé si lo comenté, es que estas evaluaciones en la etapa de recría son dietas que son con alta fibra, o sea que no son dietas de terminación, entonces podría estar más asociado o más similar a lo que son condiciones de pastoreo, pero bueno, por la forma que es medido, a nivel de pasturas es mucho más complicado, pero bueno, sí, la idea es empezar a trabajar.
Y bueno, la última pregunta en cuanto a las limitantes, bueno, en realidad la mayor limitante de este tipo de características ha sido siempre poder medir con situaciones más comerciales, entonces esa es la mayor limitante. Lo bueno es que en este caso de la Hereford y por este proyecto que se desarrolló esta población de entrenamiento con el objetivo de poder medir cierta población de entrenamiento y generar ecuaciones de predicción para poder predecir en base a información genómica, predicciones genómicas, en el cual en animales candidatos a la selección, en los cuales no vamos a poder medir a toda la población de animales, pero sí a través de su genotipado podemos predecirle un mérito genético para eficiencia de conversión. Y bueno, está en eso, la Hereford está trabajando para alentar a los criadores que participan en las pruebas y genotipar sus animales para que de esta manera tengan el indicador de eficiencia de conversión y poder ejercer selección de esta característica que, como hemos comprobado, tiene heredabilidad moderada, entonces sus animales, las progenies van a ser también altamente eficientes. Y bueno. Muy bien, muchas gracias a todos por las presentaciones, por las respuestas. Y vamos a hacer un brevísimo intervalo, hasta las 10:10 se reincorpora la comunicación con el segundo módulo, Ciencia y Tecnología, implicancias para los consumidores y mercados. Muchas gracias.